El siguiente problema nos pide calcular la rentabilidad económica y financiera de tres empresas. Aquí tenemos la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3. Para ello nos dan los siguientes datos: el activo no corriente y el activo corriente, el capital y las reservas, los ingresos, los gastos, los intereses y el impuesto sobre el beneficio. Nos lo da ya en cantidad, no nos los da como un porcentaje, los intereses como un porcentaje del pasivo y el impuesto sobre el beneficio como un porcentaje del BAI o como una tasa impositiva, sino que nos da la cantidad. Bien, para ello vamos a empezar poniendo las fórmulas. La rentabilidad económica es el beneficio antes de intereses e impuestos, es decir, el beneficio de explotación, entre el activo por 100. Y la rentabilidad financiera es el beneficio neto o beneficio final entre los recursos propios, es decir, el patrimonio neto por 100. Con lo cual vamos a empezar calculando la rentabilidad económica. La rentabilidad económica, como hemos dicho, tenemos que calcular el beneficio antes de intereses e impuestos. Si vemos los datos, vemos que tenemos los ingresos que se suponen de explotación menos los gastos, con lo cual la diferencia entre ingresos y gastos nos va a dar el beneficio antes de intereses e impuestos. Bien, pues vamos a hacerlo para la empresa A, que nos da, ponemos aquí empresa A, y tenemos que el beneficio antes de intereses e impuestos es 108.000 menos 29.000. 108.000 menos 29.000. Lo que nos da 79.000. Y por otro lado, necesitamos el activo. El activo, como vemos, tenemos aquí el activo no corriente y el activo corriente. El activo es la suma del activo no corriente y el activo corriente. En la empresa A es la suma de 32.000 más 44.000. 32.000 más 44.000, que nos da 76.000. Por lo cual, la rentabilidad económica es 79.000, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, entre 76.000 por 100. Y esto nos da 103,95%. ¿Qué significa? Que por cada 100 euros invertidos en la empresa, que es el activo, se obtiene un beneficio de las actividades de la empresa de 103,95 euros. Bien, veamos la empresa B. La empresa B, su beneficio antes de intereses e impuestos es 400.000 los ingresos menos 310.000 los gastos, 400.000 menos 310.000, que nos hace un total de 90.000, y su activo, como suma del activo no corriente y el activo corriente, es la suma de 200.000 más 190.000. Es decir, la suma de 200.000 más 190.000, que nos hace un total de 390.000. Por lo cual, la rentabilidad económica de la empresa B es 90.000 entre 390.000 por 100, que nos da un 23,08%. Bien, y por último tenemos que la rentabilidad de la empresa C es los ingresos, que son 750.000, menos los gastos, que son 600.000, 750.000 menos 600.000, que nos da 150.000, y el activo, como suma de activo no corriente y activo corriente, es, aquí tenemos 390.000 activo no corriente más 310.000 activo corriente, que nos da 390.000 más 310.000, que nos da 700.000. Por lo que la rentabilidad económica de la empresa C
es 150.000 entre 700.000 por 100 y eso nos da un 21,43%. Por lo que se refiere a la rentabilidad económica, la empresa que tiene una mayor rentabilidad económica es la A, que tiene 103,95% de rentabilidad económica, con lo cual la empresa con mayor rentabilidad económica es A. Bien, pasemos a la rentabilidad financiera. Empezamos con la empresa A. Para calcular la rentabilidad financiera siempre tenemos que partir del beneficio antes de intereses e impuestos y ir hacia abajo para calcular el beneficio neto. Como recordamos, la rentabilidad financiera era el beneficio neto entre el patrimonio neto por 100, por lo cual tenemos que para calcular el beneficio neto partiendo del beneficio antes de intereses e impuestos, lo primero que hay que hacer es quitarle los intereses, que suele ser un porcentaje del pasivo, pero en este caso nos dan la cantidad en bruto, nos dan la cantidad exacta. Una vez que tenemos el beneficio antes de intereses e impuestos y los intereses, calculamos el BAI, como el beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses. Y una vez que yo tengo el beneficio antes de impuestos, calculamos los impuestos y el beneficio neto es el BAI menos los impuestos. Si seguimos este orden, siempre haremos bien el problema. Empezamos. El beneficio antes de intereses e impuestos de la empresa A era 79.000 euros. Los intereses están en la tabla primera y nos dan, aquí los intereses son 1.000 euros. Por lo que el beneficio antes de impuestos son 79.000 menos 1.000, 78.000. Una vez calculado el beneficio antes de impuestos, tengo que quitar los impuestos para calcular el beneficio final. Y esos están aquí, los impuestos, 19.750. 19.750. Por lo cual el beneficio neto es 78.000 menos 19.750, que da 58.250 euros. Bien, una vez que tenemos el beneficio neto, para calcular la rentabilidad financiera nos falta el patrimonio neto, con lo cual, yendo a la tabla, vemos que tenemos el capital y las reservas, que sumado nos da el patrimonio neto. Por lo cual, el patrimonio neto de la primera empresa es 3.200 más 42.000. Patrimonio neto es 3.200 más 42.000, que hace un total de 45.200. Entonces, la rentabilidad financiera nos va a quedar 58.250 entre 45.200 por 100, lo que nos da, de la empresa A, lo que nos da 128,87%. Hacemos lo mismo para la empresa B. La empresa B partía de un beneficio antes de intereses e impuestos de 90.000 euros. Los intereses, vamos a la tabla de principio, los intereses son 10.000 euros, por lo que el beneficio antes de impuestos son 90.000 menos 10.000, 80.000. Los impuestos, yendo a la tabla de los datos, nos queda que los impuestos son 17.500, 17.500, por lo que el beneficio neto es igual a 80.000 menos 17.500, que da 52.500. Una vez calculado el beneficio neto, tenemos que calcular el patrimonio neto.
que hemos visto que es el capital más las reservas visto en la tabla. El capital es 25.000 euros y las reservas son 30.000 euros. Por lo que nos da 25.000 más 30.000, 55.000 euros, teniendo una rentabilidad financiera de 52.500 entre 55.000, que hace un 95,45%. Y por último, la empresa C, tenemos un beneficio antes de intereses e impuestos de 150.000 euros. 150.000 euros. Los intereses, viendo los datos, son de 29.000 euros, por lo que el beneficio antes de impuestos es 150.000 menos 29.000, 121.000. Los impuestos en la tabla de datos nos dice que son 37.500. 37.500, por lo que el beneficio neto nos da 83.500 euros. Nos queda por calcular el patrimonio neto, que como hemos visto es la suma de reservas y capital. Tenemos que el capital es 110.000 euros y las reservas son 95.000 euros. Lo que el patrimonio neto es la suma de 110.000 más 95.000, que da 205.000 euros, siendo la rentabilidad financiera de la empresa C igual a 83.500 euros entre 205.000 por 100, que nos da 40,73%. Por lo cual, atendiendo a la rentabilidad financiera, tenemos un 40,73 de C, un 95,45 de B y un 128,77 de A. La que tiene mayor rentabilidad financiera es la empresa A. La empresa A tiene una mayor rentabilidad financiera. ¿Qué significaba la rentabilidad financiera? Pues que por cada 100 euros aportados por la empresa o de recursos propios, se obtiene un beneficio final en la empresa C de 40,73, en la empresa B de 95,45 y en la empresa A de 128,87, como vemos.